guardo un secreto, un latido prohibido que reside en lo más profundo de mi pecho, y a veces, en la quietud de la noche, siento como me consume, un fuego lento que arde solo para mí. Nació de una noche que se suponía normal, en la compañía de la única persona a la que jamás debí desear de este modo, el hombre cuya presencia siempre fue un pilar, ahora transformado en el más dulce de mis abismos. Esta es la historia de cómo la inocencia se desvaneció, de cómo lo que estaba prohibido se volvió irresistiblemente deseable, y de cómo una chispa casual encendió una llama que todavía hoy no sé cómo apagar. La vida en Madrid se había convertido en un refugio, una negación consciente. Mis días en la editorial eran un torbellino de manuscritos y correcciones, lo suficiente para mantener mi mente ocupada, pero no para acallar el eco de su recuerdo. La vibrante energía de la ciudad, con sus calles bulliciosas y sus noches interminables, era un telón de fondo para una melancolía que solo yo conocía. Había alquilado un pequeño apartamento en la Latina, con un balcón que daba a un patio interior. Por las noches, mientras el murmullo de la ciudad se colaba por la ventana, me encontraba a menudo en la oscuridad, con los ojos cerrados, recreando cada detalle de aquellas noches sevillanas. El tacto de la seda de mi pijama, el roce del encaje de mi vestido en la mestranza, el frío repentino de la tormenta en la biblioteca. Todo era un fantasma que se negaba a desvanecerse. Un correo electrónico rompió la rutina. Era de Miguel. Una conferencia de arquitectura en Madrid. Podríamos vernos, decía. La pregunta era simple, pero mi corazón dio un vuelco. No había sido una coincidencia, sino una invitación deliberada. La anticipación se instaló en mi pecho como un nudo apretado, una mezcla de pavor y anhelo. ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿O la vieja llama, apenas latente, estallaría de nuevo? Esa tarde, elegir mi ropa fue un ritual. Quería proyectar seguridad, sofisticación, algo que gritara, he seguido adelante, pero que al mismo tiempo susurrara, aún te recuerdo. Opté por un vestido de punto fino en color grafito, ceñido en el busto y que caía con suavidad hasta la rodilla. Su textura, lisa y elástica, se sentía como una segunda piel, prometiendo un roce sensual con cada movimiento. Encima, una chaqueta de lino crudo de corte impecable, con los puños doblados justo por encima de las muñecas. El lino, con su tacto más áspero y natural, era un contraste deliberado con la suavidad interior del punto, una armadura contra la vulnerabilidad que sentía. El cuello de la chaqueta, ligeramente alzado, enmarcaba mi rostro, y el peso de la tela me daba una extraña sensación de protección. Nos citamos en una cafetería discreta cerca del Retiro, un lugar con luz tenue y el aroma a café y libros viejos. Cuando lo vi entrar, el aire se detuvo. Llevaba un traje de lana fría de un gris oscuro, elegante y sobrio, que acentuaba la anchura de sus hombros. La camisa, de algodón impoluto, se tensaba ligeramente sobre su pecho. Sus ojos me encontraron y en ellos vi la misma intensidad, el mismo asombro silencioso de aquella primera noche. El tiempo parecía dilatarse. Carmen, su voz, un susurro que me recorrió. Miguel, apenas pude responder. Nos sentamos, la pequeña mesa de madera como una isla entre nosotros. La conversación era superficial, de mi trabajo, de su carrera, de la vida en Sevilla. Pero debajo de las palabras, una corriente eléctrica fluía, invisible para el mundo, palpable para nosotros. Mis ojos no podían evitar posarse en la tela de su traje, en la forma en que el tejido de lana fría caía sobre sus muslos mientras se sentaba. Me recordaba a la textura de sus pantalones de lino en la mestranza, una barrera que no era tal. Había algo en la rigidez controlada de la lana, en la forma en que se adaptaba a su cuerpo, que me resultaba hipnótico. Quería tocarla, sentirla bajo mis dedos, como si a través de ella pudiera descifrar los secretos que él guardaba. En un momento, mientras él se inclinaba para tomar su café, la manga de su chaqueta rozó mi brazo. La lana áspera contra la suavidad de mi punto, una fricción instantánea que encendió un fuego. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada fugaz, todo el peso de nuestro pasado, de nuestros deseos silenciados, se hizo presente. Era como si la tela misma estuviera vibrando con la electricidad de nuestro encuentro. No había palabras, no las necesitábamos. El roce de la lana, el susurro del punto, eran suficientes para hablar un lenguaje que solo nosotros entendíamos. Era un pacto tácito, una reconfirmación de que, a pesar del tiempo y la distancia, la llama seguía ardiendo, más brillante y peligrosa que nunca. La hora en la cafetería terminó, pero el aire entre nosotros permaneció cargado. Cuando nos despedimos, su mano rozó la mía al recoger la cuenta. Fue un toque breve, apenas perceptible, pero la descarga fue tan intensa como la primera vez. Lo sentí en cada fibra de mi vestido de punto, en la frialdad del lino de mi chaqueta. Sabía que este encuentro no era un final, sino un nuevo comienzo.
El laberinto, lejos de cerrarse, se había extendido, más profundo y enredado que nunca. Y yo, a pesar del miedo, me di cuenta de que deseaba perderme en él. El eco de su tacto en la boda de Isabel me persiguió hasta Madrid, un zumbido eléctrico que la frenética vida de la capital no lograba silenciar. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y aunque nuestras llamadas eran esporádicas y nuestras conversaciones superficiales, el hilo invisible que nos unía se tensaba con cada amanecer. Mi trabajo en la editorial era una bendición, una distracción que me permitía sumergirme en mundos ajenos, escapar por un rato de la compleja realidad del mío. Pasaba horas entre la suave textura del papel y el áspero lino de las tapas de los libros antiguos, buscando consuelo en su quietud. Un martes cualquiera, mientras revisaba una propuesta de diseño para una nueva colección, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Una imagen, un boceto arquitectónico de una fachada, líneas limpias y audaces. Presento mi proyecto final en la Escuela de Arquitectura de Madrid la semana que viene, ¿te animarías a venir? Mi corazón dio un vuelco. No era una pregunta, era una invitación, un desafío tácito. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid era un edificio imponente, de piedra fría y cristal, muy distinto a la calidez de nuestra casa de Sevilla. Me imaginé a Miguel de pie en el auditorio, su voz grave resonando entre los muros. La idea de verlo de nuevo, bajo una luz tan formal, me provocaba una mezcla de expectación y terror. Esa semana fue un tormento. Cada noche me probaba un atuendo diferente, desechando uno tras otro. Quería algo que proyectara profesionalidad, pero que al mismo tiempo, sin decir una palabra, le susurrara a Miguel que la mujer que tenía delante era la misma que había sentido la seda de su pijama deslizándose sobre su piel. Finalmente, elegí un vestido de punto fino en tono grafito, ceñido pero elegante, con un cuello alto discreto. La tela, suave y cálida, se adaptaba a cada curva, pero al mismo tiempo ofrecía una especie de armadura sutil. Lo combiné con una chaqueta de lino crudo de corte impecable, una prenda que, con su textura ligeramente rugosa, aportaba una contención necesaria, una barrera visible contra el tumulto interior. Mis tacones eran bajos, discretos. Mi cabello, recogido en una coleta alta, revelaba la línea de mi cuello. Quería transmitir una calma que no sentía. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. El aire vibraba con la expectación. Me senté en la última fila, intentando pasar desapercibida. Cuando Miguel apareció en el escenario, el aliento se me cortó. Llevaba un traje de lana oscura, perfectamente cortado, que acentuaba la anchura de sus hombros. Su camisa de popelín blanco, inmaculada, se tensaba ligeramente sobre su pecho. Su cabello oscuro, un poco más largo que la última vez, caía sobre su frente con una elegancia descuidada que me resultaba familiar y abrumadora. Hablaba con una confianza tranquila, presentando su proyecto con una pasión que me cautivó. No era solo un arquitecto, era un artista, un visionario. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Fue apenas un parpadeo, pero en ese segundo, el tiempo se detuvo. Sentí el pulso de mi corazón en la punta de mis dedos, en la base de mi garganta. La tela de mi vestido de punto se sentía como una segunda piel, intensificando la electricidad que corría por mis venas. La chaqueta de lino, que había elegido para protegerme, ahora parecía un mero formalismo, ineficaz ante la corriente que me recorría. Los asientos de terciopelo del auditorio, que antes me parecían fríos, ahora ardían bajo mi piel. Al finalizar la presentación, el auditorio estalló en aplausos. Miguel bajó del escenario, rodeado de profesores y compañeros. Yo me levanté, dispuesta a salir discretamente, pero él me vio. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo temblar. Se abrió paso entre la multitud y se acercó. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una profundidad que solo yo podía descifrar. Carmen, dijo, su voz un murmullo que solo yo pude oír entre el bullicio. No pensé que vendrías. No me lo habría perdido por nada, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Extendió una mano, sus dedos rozaron los míos. El contacto fue breve, apenas perceptible, pero la descarga fue tan intensa como la primera vez. Lo sentí en cada fibra de mi vestido de punto, en la frialdad del lino de mi chaqueta. Había una verdad tácita entre nosotros, un pacto silencioso que solo nuestros ojos podían expresar. Miguel me sonrió, una sonrisa compleja, llena de la misma melancolía que me habitaba. Quería presentarte a alguien, dijo, y me condujo a un pequeño grupo. Era su profesor principal, un hombre mayor de voz grave, y una compañera de estudios, alta y rubia, con una seguridad en sí misma que me pareció deslumbrante. Me presentó como mi hermana, Carmen.